Hola, ¿cómo estás? Soy Gabo y bienvenido a tu podcast Atrévete. Soy fotógrafo, conferencista, pero sobre todo soy un loco soñador amante de la vida. Me gusta compartir consejos y herramientas que en lo personal me han servido para hacer de mis metas y sueños una completa realidad. Es así que surge este podcast. Espero te guste y te ayude. Comenzamos. ¿Qué hay? Pues bienvenidos a un episodio más de su podcast Atrévete. El día de hoy nos encontramos con un nuevo candidato, con una nueva plática que esperemos sea totalmente de su agrado. Ya saben que esto es una plática neutra para que ustedes puedan generar su propia opinión y conozcan más que nada a los candidatos y más que al político también conozcan al ciudadano. Así que el día de hoy me encuentro con un candidato independiente, uno de los diferentes candidatos independientes que hay. Él es el doctor Margit. Un gusto, bienvenido. Muchas gracias, igualmente un gusto el poder estar aquí con ustedes jóvenes, el poder dirigirme a la audiencia joven, una audiencia que tiene ideas claras, pero sobre todo que tiene ideas limpias, que es lo más importante. Así es. Pues mire, primero que nada agradecerle por darnos este espacio, por brindarnos también la oportunidad de grabar, porque cabe hacer mención que estamos aquí en la oficina del doctor, entonces es un gusto que nos reciba aquí, poder platicar y que sobre todo le brinde este espacio a los jóvenes de Tamaulipas y este espacio para poder dialogar y que la gente conozca más atrás del candidato, conozca al humano y a la persona que hay. Entonces, de verdad, muchas gracias y esperemos que si se da que usted llega a la presidencia municipal o llegue a la presidencia municipal, esperemos que estos espacios sigan abiertos para poder seguir dialogando y seguir platicando con usted. Claro que sí, claro que sí. La idea es que los espacios estén abiertos para los jóvenes siempre, que haya foros donde los jóvenes puedan expresarse, porque ya he dicho en algunas ocasiones que nos hemos llevado grandes y gratas sorpresas con respecto a las ideas y las propuestas de los jóvenes, e inclusive muchas de ellas están incluidas dentro de nuestras propuestas generales y dentro de nuestra plataforma y del programa de trabajo para la presidencia municipal. Súper bien, excelente. No, pues sí, mantener ese diálogo, no solo con los jóvenes, sino también con la ciudadanía, pero como lo dice usted, muchas veces se deja quizá un poco a los jóvenes de lado porque piensan a lo mejor los políticos que no hay tanta madurez o no hay tantas buenas ideas, pero la verdad es que hay una fuga de talentos actual en la cual se podría estar aprovechando a esos jóvenes y a esos creativos emprendedores aquí en Tamaulipas. Sí. Efectivamente, en Victoria sobre todo hay una fuga de talentos grandísima. Y sobre todo en estas cuestiones digitales que ustedes manejan, pero también inclusive en el área contable, en el área de la medicina, e inclusive también en un área muy importante como es el área de la biotecnología. Así es. Pues empecemos conociéndolo un poquito más. Es doctor, me gustaría que nos platicara cuál es su especialidad, cuántos años lleva ejerciendo y qué lo llevó a entrar a la medicina. Bueno, yo soy médico de profesión. Soy especialista en medicina interna y en reumatología. Okay. Y lo principal que me llevó a la medicina, creo yo, todos nacemos con ciertos dones, pero también nuestra familia y el entorno nos va moldeando, nos va modificando. En mi familia siempre me infundieron el humanismo y mis familiares, mis padres y mis hermanos, sobre todo mi mamá, era una persona muy humanitaria y ahí fue donde empezó el afán por ayudar a los demás. Y la mejor forma de poder ayudar a los demás y sobre todo a los victorenses es a través de la medicina, sobre todo a través de la salud y de situaciones de apoyo asistencial, que más adelante podemos platicar, ya que desde hace 16 años un servidor ha participado en asociaciones civiles, he sido fundador de algunas, y más recientemente, hace 3 años, también me tocó ser cofundador de un dispensario médico que actualmente funciona todavía. Excelente, súper bien. ¿Cuántos años lleva ejerciendo, doctor? Yo ya llevo más de 20 años ejerciendo la medicina de especialidad. Ok. Sí. ¿Siempre aquí en Ciudad Victoria? Siempre en Victoria. Okay. Yo hice medicina general en la Facultad de Medicina de Tampico de la UAT, okay, pero soy orgullosamente victorense. En ese entonces comenzaba la Valle de Bravo y me fui a Tampico porque empezaba la
la Valle de Bravo, lo cual ahora ya se consolidó como una gran facultad de medicina, que ahora es Valle de México. Y posteriormente me fui a hacer medicina interna a Mérida, Yucatán, un hospital escuela, el Hospital Auguste Orán, que es un hospital tipo militarizado. Y después a la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Cardiología, donde hice todos los estudios de reumatología. Wow, súper bien. Entonces tiene amplia carrera en el ámbito de medicina. Bueno, como nos platica, es médico. ¿Qué lo lleva a interesarse por la parte de la política? ¿Qué es eso qué es esa espinita que lo hace que voltea a ver a esta parte? Porque siento yo que están un poco mucho alejados la parte de la política y la medicina, pero ¿qué es lo que a usted lo mueve a decir, ¿sabes qué? Vamos a buscar esta alcaldía o vamos a buscar esta candidatura a alcalde de Victoria. Son dos situaciones. En primer lugar, a mí me gusta conocer Victoria. Yo soy netamente localista, pero localista en el buen sentido de la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no estoy en contra de que venga gente de fuera, siempre y cuando vengan a trabajar en Victoria, a que hagan que Victoria se desarrolle y que Victoria sea próspero. Okay. Eso es lo más importante. Y soy localista porque mucho de mi tiempo libre lo dedico a conocer Victoria. Colonias, ejidos, el propio centro de la ciudad, que hay muchas personas que pasan por edificios y solamente los ven, pero no los miran, no saben ni qué hay adentro del edificio, ni qué historia tiene. Y algo que me ha ayudado también mucho, que es el segundo aspecto, es el estar muy cerca de las asociaciones civiles y haber sido fundador de algunas de ellas, lo cual ha permitido que vaya por colonias y ejidos de Victoria, todas las colonias prácticamente, todos los ejidos, y que me diera cuenta de las reales necesidades y de las carencias de la gente del pueblo. Pudiéramos hablar de dos tipos de Victoria. Un Victoria que conocemos o que conocen algunas personas, que creen que Victoria es los edificios y los hoteles lujosos de la calle 8, claro. La calle 8, el centro de la ciudad, el 17 y fraccionamientos. Sí. Y algunas colonias más antiguas como la colonia Mainero y colonia Nacosay. No, eso no solo es Victoria. Victoria también es algunas colonias muy alejadas de la ciudad, allá en la sierra donde han muerto niños de desnutrición. Victoria también es algunas colonias donde hay cerros de basura, donde las casitas no alcanzan a verse por lo mismo. Y Victoria es donde hay personas que llevan más de 6 o 7 años sin agua y por lo mismo han cambiado su situación, su forma de comportarse y hasta sus hábitos, porque las personas que antes, como es nuestra costumbre en Victoria, bañarnos mañana y tarde o mañana y más noche, con estos calores que tenemos ahora, no. Y más con estos calores, ahora lo están haciendo 2 o 3 veces por semana porque no hay suficiente agua. Inclusive el lavado de la ropa lo están espaciando también, y también la limpieza de la casa. Claro. Lo cual ha venido al traste con la situación que tenemos ahorita de contingencia de COVID, donde nos dicen que tenemos que ser mucho más higiénicos, tenemos que ser mucho más limpios, lavarnos las manos frecuentemente, y la pregunta aquí es, ¿con qué agua? ¿Con qué agua? Exacto. Sí, pues la verdad es que tenemos... ese tema es un tema muy importante a tratar, lo cual vamos a platicar un poco más adelante. Y sí me llamaba mucho la atención esa parte. Dije, pues es doctor y tiene como su carrera, pues podríamos decir, trabajada y consolidada, y por qué voltear hacia allá. Entonces qué interesante ver que es esa parte también de buscar ayudar a la ciudadanía y de buscar rescatar esa Victoria que nos explicaba usted, porque se los menciono, tuvimos una plática previa en la cual nos conocimos, le hicimos la invitación al podcast y nos explicaba esa parte de su logo, que tiene ciudad limpia, ciudad amable, todo lo que implica el logotipo, que lo vamos a estar poniendo aquí para que ustedes lo vean. Es eso, o sea, se me hacía algo pues muy interesante ver que pues sabe de Victoria y que realmente nos ha ido platicando, tanto en esa plática como ahorita. Se ve que usted ha visitado y ha estado ahí con la gente. Entonces, pues decirlo adelantadamente, no olvidar esa parte de
si llegase a estar ahí en el poder de alcalde, pues no olvidar a esos ciudadanos ni esas problemáticas que ahorita nos platica. Ahorita volvemos a este tema, pero me gustaría también preguntarle cómo vive Margit, cómo vive usted, cómo es un día en la vida diaria de usted, fuera ahorita de la campaña, cómo es un día diario de usted. Bueno, antes de la campaña, un día normal es llegar en la mañana al Hospital del Seguro Social, okay, donde soy médico internista de base, ya con antigüedad. Posteriormente voy a comer. Cuando me toca estar con mis hijos, como con ellos todas las ocasiones. Y antes trabajaba yo en el Hospital Civil. Okay. Renuncié al Hospital Civil precisamente para poder estar con mis hijos, dedicarles más tiempo y poder comer con ellos. De niño yo, al pasar por el Hospital Civil, yo desde niño pensaba en ser médico. Y mi sueño siempre era ser médico del Hospital Civil. Llegué a ser médico del Hospital Civil, pero por cuestiones personales, por estar más con mi familia, claro, tuve que renunciar. Como con mis hijos y comúnmente a las 4 de la tarde ya estoy en mi consultorio. Okay. Gracias a Dios y gracias a la asiduidad de mis pacientes, tengo buen número de pacientes que me han sido muy leales y que han estado conmigo ya por años. Entonces, de tal manera que llego yo a las 4 de la tarde al Hospital Civil, al consultorio, y de ahí pues salgo ya a diferentes horarios dependiendo del número de pacientes que haya. Y por la noche vuelvo a ver a mis hijos, estoy con ellos, platico, y algo importante también, como médico tengo que seguirme cultivando, claro, tengo que seguirme actualizando. En la noche una leída a cuestiones médicas y también una leída a la historia, leyendas y cultura de Victoria, que eso me apasiona. Súper bien, qué padre. Yo sé que la vida de un médico es un tanto muy ocupada, entonces sí. ¿Dedica algo para hacer deporte? ¿Hay algún deporte que le guste? ¿Algún hobby que tenga? ¿Algo que nos pueda contar en ese ámbito? A mí me gusta sobre todo la caminata. Okay. En un tiempo, hace muchos años, practiqué yo el ejercicio con pesas, pero ya fue hace mucho tiempo. Okay. Algo también importante y que es algo que es parte de la herencia, es el tocar la mandolina. Es una herencia, es un hobby, pero sobre todo es algo que traemos de familia. Wow. Mi abuelo, el padre de mi papá, le enseñó a él y mi papá me enseñó a mí. Algunas veces cuando coincidimos tocamos juntos y algunas veces practico solo. Entonces eso es algo que me gusta hacer. No, y es un instrumento, creo que no es tan común como decir toco la guitarra o algo así. Creo que es un instrumento más, pues, de nicho quizás se podría decir, y qué interesante. ¿Tiene mucho tiempo practicándolo? Desde niño, desde los 7 años de edad que me empezó a enseñar mi papá, la practiqué. Dejé de tocar cuando me fui a estudiar medicina. Porque okay, precisamente cuando estaba arreglando todo mi equipaje e inclusive estaba guardando en el estuche la mandolina, mi mamá lo primero que me dijo cuando ya me iba a Tampico, dijo: ¿vas a estudiar medicina o vas a tocar? Entonces tuve que dejarla y todos esos 7 años de medicina general, incluyendo los años de estudio, servicio social e internado, la tuve que dejar. Ya cuando empecé a estudiar medicina interna, otra vez por momentos la tocaba. Okay. Y reumatología por momentos también, porque son 2 especialidades muy absorbentes, pero son muy bonitas. La medicina interna porque es apasionante, porque hace uno diagnóstico. Okay. Y me tocaron grandes maestros que estudiaron ellos diagnóstico, como el doctor House, por decirlo de alguna manera. Sí. Esa es una especialidad en Estados Unidos. Okay. Entonces, es apasionante el que te llegue un paciente, que ya lo hayan visto varios médicos, que no sepan qué problema tiene y que uno llegue a la conclusión. Eso es algo muy bonito y muy satisfactorio. Así es.
Mire, qué padre, qué padre. Y tocando un poco el tema de sus hijos, de su familia, ¿qué tan importante o qué tanta relevancia cobra su familia en sus decisiones y en su vida diaria? Es muy importante, es muy importante. Mi mamá falleció ahora en febrero del 2020, todavía tengo a mi papá, quien es una persona, al igual que era mi mamá, muy cariñoso mi papá, e inclusive ya estando yo grande, ya estudiante de medicina, venía de vacaciones a Victoria, claro. Y mi papá es de ese tipo de que se acercaba a la cama, ya estando uno de 20 años o más, y nos decía si estábamos cómodos, si no queríamos otra almohada, si queríamos agua. Eso habla de un gran acercamiento. Claro, y ese es el tipo de familia que tenemos nosotros. Nos saludamos de beso con mi papá, nos saludamos de beso entre los hermanos, y eso no nos hace ser menos hombres. Así es. Al contrario, nos hace ser personas más maduras y tener una relación mucho más estrecha. Y por supuesto que con mis hijos con mayor razón. Con mayor razón, lo que uno es de niño es el reflejo de lo que va a ser de grande. Así es. Qué interesante. Y tomando un poco también a relevancia, lo que nos platicaba ahorita, que usted pasaba por el hospital civil y soñaba con poder ser doctor ahí. ¿Qué relevancia tienen los sueños en su vida y cuál es su manera de hacer realidad esos sueños que tiene? Tengo la fortuna y gracias a Dios de que casi todos los sueños, más bien dicho, todos los sueños y los proyectos que he tenido se han realizado. Eso es algo muy bueno, porque existe, yo creo que además de que existe la bendición de Dios, también existe la suerte. Así es. Porque muchas de las veces nos sitúan en ciertos momentos que podemos aprovechar y que si uno hace buen uso de esos momentos, nos llevan a concluir esos sueños, esas oportunidades que tenemos y las aprovechamos, nos llevan a conseguir lo que queremos. Desde que yo soñé en ser médico, nadie me sacó de ahí. Mi papá me decía que también podía ser abogado, porque desde que estaba en la secundaria escribía, me gustaba hacer discursos. ¿Era el que defendía a los amigos? Exacto, participaba en oratoria, pero yo le decía que me traía más la medicina, no tanto el área de humanidades. Algo muy gracioso que yo creo que marcó mi vida también para definirme a ser médico, es que cuando éramos niños nos compraron unos pollitos, no sé si te acuerdas, aquellos pollitos de colores. De colores, sí, claro, afuera de la primaria. Claro, que los teníamos todos como mascotas. Sí. Sí, y esos pollitos tenían viruela. Entonces yo me puse a observarlos, me daba cuenta que algunos estaban más enfermos que otros. Se me ocurrió ir por las pinzas de ceja de mi mamá y les empecé a quitar las viruelas a cada uno, las bolitas. Y me di cuenta que mejoraban y que se empezaban a salvar todos a los que yo les sacaba la viruela. Y las bolitas esas, y me di cuenta que tenían un piquito y que a los que se les quedaba el piquito adentro, eso no se salvaban. Entonces eso fue un incentivo, fue una emoción grande que me hizo sentirme una persona valiosa que podía ayudar a alguien, y con mayor razón me decidí, pero por la medicina humana. Alguien me decía, ¿por qué no por la veterinaria? Les digo, porque a mí me llama más la atención y creo yo que soy más beneficioso para atender a los seres humanos. Inclusive creo yo, es mi forma de pensar, que muchas de las veces se le dedica más atención a los animales que a los niños pequeños. Yo estoy completamente de acuerdo con los animales, requieren respeto, requieren atención, requieren muchos cuidados, pero también hay muchos niños pequeños, como te decía yo, que inclusive algunos han muerto de desnutrición, y es lo que no se vale, no debemos permitir. Y me llama mucho la atención esa parte porque, digo, en lo personal no tenía como ese dato o no sabía que realmente eso pasaba aquí en nuestra ciudad. Creo que muchas veces desconocemos esa parte y creemos que eso pasa nada más en otros países donde vemos mucha pobreza, pero no sabía que realmente aquí pasa o pues sí, es una realidad más bien. Entonces, pues sí es impactante saber que es así, que pues a lo mejor no nos han mostrado esa realidad los gobernantes o las personas que han estado en el poder, porque quizá no les conviene o no sabemos
pues sí, no vemos esa realidad. Entonces, pues sí, es muy duro. ¿Y de qué manera cree usted que podemos combatir esa parte? Yo creo que los gobernantes, algunos esconden la información, pero hay otros que no conocen las propias ciudades o los propios municipios que gobiernan. Así es. Sí, y no conocen la parte mala, la parte triste, conocen solamente la parte buena. Así es. Entonces, lo ideal es que conozcamos de todo. Algo también que me dejó muy, muy impactado con respecto a la carencia de agua es que hay una señora, una viejecita de la colonia Ampliación Echeverría, que ella no tiene tinaco, no tiene tambo, solamente una cubeta, y diariamente se dedicaba a recoger botes de litro, de medio litro, para poder acumular el agua, para cuando hubiera agua o llegara el agua a sus llaves. De tal manera que tenía todo un cuarto lleno de esas botellitas. De botellas. Entonces, de ese tamaño es la pobreza que puede haber en nuestro Victoria. Así es. Entonces, hay muchas situaciones, inclusive otra situación también muy importante que yo creo que también deben conocer los jóvenes, es las bellezas naturales y muchos lugares desconocidos para los propios victorenses, y que por supuesto si los victorenses no los conocen, los recursos que tenemos, pues mucho menos lo van a conocer la gente de otros estados, efectivamente, o de todo, o de Estados Unidos o de algún otro país. En Victoria tenemos muchas bellezas naturales y muchos recursos que podemos aprovechar, completamente desconocidos, y que a los cuales no se les ha dado la suficiente difusión. ¿Y de qué manera buscaría usted, si llegase al poder, de qué manera, como digo, buscaría dar a conocer esos lugares? ¿Cuál sería su propuesta para esa parte, tanto en turismo como para que la gente también de la localidad y externos, o gente que venga de fuera más bien, puedan conocer esas bellezas y esos recursos naturales que tenemos? En primer lugar, fíjate, te he de decir que yo ya he hecho publicaciones en mi Face con respecto a la situación actual de la presa de Caballeros. He hecho publicaciones también de el ojo de agua que se encuentra en el ejido Santa Ana, que es una cantidad exagerada de agua, donde se pudiera hacer ahí un parque acuático y de agua recirculable, y que de tal forma que no se perdiera ni una gota, que tendríamos turistas, tendríamos diversión para nosotros, y por supuesto habría llegada de dinero que nos ayudaría a paliar este problema económico que tenemos, y sobre todo en el enriquecimiento de Victoria junto con otros recursos naturales. En el ejido El Olmo también hay un río formado por más de 10 veneros en el que hay acamaya, hay también el pez gato, e inclusive hay varias fuentes de agua donde hay tortugas, lo cual eso es un espectáculo muy bello, y pocos victorenses, o te he de decir que casi nadie lo conoce. Entonces, sí, es muy interesante poder conocer esos lugares y poder saber esas riquezas y esas bellezas que tenemos nosotros aquí en nuestra localidad. Y es padre, o sea, saber que están y que podemos impulsarlo, o que puede también el gobierno impulsarlo, como dice, para crecer esa parte de turismo, y que ese dinero pues se quede aquí y ayude también a los victorenses. Me gustaría tocar también la parte del tema del candidato independiente. ¿Qué lo lleva a decir, sabes qué? Me voy por la vía independiente a querer ir por un partido? ¿Qué es lo que lo motivó para decir, ok, vamos a recaudar firmas para lanzarnos de independientes y contender así? Ya te había comentado que tenemos años recorriendo ejidos y colonias. Y dentro de la plática que hemos tenido con colonos, con ejidatarios, salió a relucir, y es muy frecuente que comenten que están desilusionados de los partidos políticos. Así es. Que los partidos políticos, por lo menos en Victoria, no cubrieron las expectativas que tenían ellos. Y lo más importante, que los partidos políticos, en muchos de los casos, para ellos no existe lealtad en algunos políticos. ¿A qué se debe esto? Porque ellos se dan cuenta que
saltan de un partido político al otro, y al saltar de un partido político al otro, así nos los han dicho algunas personas, si no tienen lealtad al partido, yo creo que no van a tener lealtad al pueblo. Y eso es el decir de la gente de Colonias y de Ejidos, te digo. Entonces, de tal manera que por eso fue la decisión de todo el equipo que comanda un servidor, que somos varias asociaciones civiles, y de irnos por la vía independiente, de ser una opción diferente, y sobre todo la principal intención es captar la atención de la gente, pero captarla de tal manera que inspiremos confianza en el propio pueblo. Y lo más importante, que se den cuenta que nosotros queremos un Victoria diferente. Ya te he comentado yo que hay gobernantes que no conocen Victoria. Y si lo traspolamos a la familia, ¿cómo puedes querer a alguien que no conoces? Lo que te hace en realidad encariñarte con alguien, tenerle un gran amor a alguien, es la cercanía. Inclusive entre los novios, mientras más cercanos estén, más se van a querer. Y uno, mientras más cercano esté con su familia, más cariño, y un cariño entrañable vamos a tener. La lejanía, el desconocimiento de algo o de alguien, lo que produce es el poco apoyo, y sobre todo produce una sensación de alejamiento, que es lo que ha ocurrido de los políticos, de varios partidos políticos con el propio pueblo. ¿Y no le da un poco de miedo o incertidumbre la parte de decir, sabes que como voy a ser independiente, no, si llego al poder no voy a tener el apoyo del gobierno, o no voy a tener el apoyo de, pues sí, de las demás partes de partidos políticos que están en el poder? ¿No le da miedo eso de decir, voy a tener el apoyo, no lo voy a tener? ¿O de qué manera, si llegase al poder, de qué manera va a buscar trabajar sin tener, por ejemplo, ese apoyo? No me da miedo, porque yo creo que una de mis virtudes es ser conciliador. Y además de ser conciliador, es ser gestor. Y eso implica el buscar el diálogo, el buscar la plática directa cara a cara con quienes gobiernan a nivel estatal y a nivel federal, de tal manera que podamos trabajar juntos. Es imposible que un municipio por sí mismo trabaje solo. Si ponemos como ejemplo el problema del agua, el 70% de la inversión tiene que ser de nivel federal, y el 30% es de nivel estatal y municipal. Si hablamos de otro tema, por ejemplo, con respecto a que hagamos turístico, ya te decía yo dos lugares. Uno de ellos es el Ojo de Agua de Santa Ana, y el otro es el arroyo de puros veneros, donde hay tortugas y langostinos, de allá del Ejido El Olmo. Yo necesito, para poder hacerlo, en primer lugar, la autorización de la Comisión Nacional del Agua. Claro, sí. Entonces necesito una dependencia federal. Necesito el apoyo gubernamental también del Estado. Y por supuesto una inversión que vamos a hacer en la presidencia municipal, de tal manera que la única forma en que pueda trabajar el municipio es estando en consonancia, es estando en sintonía a los tres niveles: gobierno municipal, gobierno estatal y gobierno federal. No hay otra forma de trabajar. El puro diálogo creo que es clave, y es lo que te puede llevar a solucionar y a encontrar muchas respuestas a dudas y a problemáticas que podamos tener. Sí, sobre todo, fíjate, te voy a poner un ejemplo de cómo, desgraciadamente, la interrupción del diálogo o la falta de ese diálogo, ese entendimiento, ha hecho que tengamos menos agua en Victoria. Acá en el Cañón de la Peregrina, que se encuentra entre la tercera y cuarta etapa de la colonia Vamos Tamaulipas, hay un gran yacimiento de agua, pero desgraciadamente no hubo un buen entendimiento de los gobiernos con los habitantes, los ejidatarios de ese lugar, de tal manera que no permitieron o no nos dieron de su agua para que tuviéramos el líquido vital en Victoria. Y ni se diga allá en el Ejido, también allá por los Troncones, sucedió lo mismo.
Entonces, necesitamos regresar a esa etapa donde el diálogo sea lo imperativo. Efectivamente. Donde también, digamos, te apoyas y me apoyas y te apoyo. Donde digamos dando y dando, porque es la única manera. si se adopta una actitud de solamente me das y yo soy el que manda, no vamos a conseguir nada. Así es, ¿no? Pues tiene completa razón. Tocando un poco el tema del agua, que creo que es de lo más relevante o de los temas más importantes ahora aquí en nuestra ciudad, ¿qué propone usted para solucionar este tema del agua de escasez que sufrimos? Yo creo que la mayoría de los victorenses y la mayoría de los hogares de nuestra ciudad, ¿qué propone usted? Ya ha habido muchas personas, inclusive gobernantes y algunos candidatos que han dicho que están esperando a que venga la segunda fase del circuito Guadalupe-Victoria. Okay. Que viene el agua de la presa Vicente Guerrero. Pero eso va a tardar 2, 3 o 5 años. Lo que yo propongo a corto y a mediano plazo es que hagamos un sistema de distribución de agua de tipo celular. ¿A qué me refiero con esto? Que los 8 pozos que ya teníamos, que antes abastecían a la parte inicial o a los orígenes de Victoria, ¿sí?, los volvamos a abrir. Estos se cerraron una vez que se dijo que ya teníamos agua entubada y que venía de la presa Vicente Guerrero. Okay. De tal manera que abramos esos, que se invierta, son 700,000 pesos aproximadamente, ya hemos hecho la investigación y el estudio por cada uno de los pozos, y se le va a poner una bomba, se pone tubería, se pone un tanque de filtrado y un tanque de cloración, se pone una cisterna y se conectan directamente a las tuberías que van a dar a los domicilios. ¿Y eso toma aproximadamente cuánto tiempo? Eso es rápido, eso se puede hacer inclusive en 6 semanas, una vez que se tenga el dinero y una vez que se reactualicen ciertos permisos, pero esos de hecho ya son pozos completamente legalizados. Hay algunos otros más que necesitaríamos que se legalizaran por parte de la Comisión Nacional del Agua y otras dependencias, como por ejemplo el de la colonia Miguel Alemán, es uno de ellos, otro que está ahí por el Boulevard Fidel Velázquez, más o menos a nivel de donde estaba la Mega, la comercial mexicana, otro más que está atrás por la colonia Nanacosari, muy cercano donde está la subestación de agua, y otros más que tenemos. Entonces, si te fijas, ese sistema de distribución de agua de tipo celular puede funcionar, y no es caro, son 700,000 pesos por pozo. Eso paliaría en gran parte el problema del agua, mientras viene la segunda parte del circuito Guadalupe-Victoria, porque el esperar aquel proyecto, ¿qué vamos a hacer mientras? Algo tenemos que hacer. Mucho tiempo más sin agua sería. Exacto. Súper bien. Y me gustaría tocar, ya que tocamos esta parte del tema del agua y nos presenta esta propuesta que nos dice usted de tipo celular, que es reactivar estos recursos que ya tiene la ciudad, poder reactivarlos y poder dar agua de esta manera en lo que se encuentra la otra solución, o llega más bien la otra solución. También un tema importantísimo y que creo que actualmente he escuchado a diferentes personas y amigos que han dicho, oye, es que la inseguridad y la parte de los robos, he tenido amigos que me han dicho, oye, es que se metieron a casa de mis abuelitos, se metieron a mi casa a robar. ¿Qué propone usted en la parte de seguridad, o de qué manera podemos sentirnos nosotros tranquilos de que si usted llegase al poder, de qué manera podemos tener una solución en eso? Yo divido mis propuestas con respecto a la inseguridad en 3 partes. En primer lugar, es indispensable que tengamos áreas deportivas suficientes y en buenas condiciones, y áreas donde haya esparcimiento sano para los jóvenes. Es una medida para alejarlos de los vicios, sobre todo de malas juntas, y que lleguen a asociarse con grupos delictivos. Eso es lo primero. Segundo lugar, también con respecto a los jóvenes, que haya foros donde los propios jóvenes hagan saber y se actualicen y se concienticen con respecto a la inseguridad. Que ellos nos den sus ideas frescas, sus ideas sanas, como yo decía, sus ideas limpias, y de esa manera nutrirnos a nosotros los adultos. La segunda parte
consiste en que tengamos una policía de carrera. ¿A qué me refiero con esto? Okay. Que los policías que ya han estado en activo por mucho tiempo, ellos se recapaciten, haya una recapacitación de ellos y lo más importante es que además de que haya esa actualización, también vaya acorde con respecto a los tiempos en los que estamos viviendo. Y que los que son policías de carrera, porque aquí tenemos ya una universidad de ciencias policiales y de ciencias forenses, que tengan especialidades, de tal forma que puedan subdividirse y cada quien atacar cierta parte de la delincuencia y se pueda cubrir por completo. Porque de otra manera, siendo policías generales, yo veo muy difícil que podamos atacar la alta incidencia de inseguridad en Victoria. Algo también muy importante es que además se le pague bien a los policías. Claro. Porque si no tienen una remuneración adecuada, acorde a las necesidades de ellos para gastos familiares, gastos personales y todo tipo de gastos, puede haber la posibilidad de corrupción. Claro. Y es lo que no queremos. Algo también importante con respecto al área policíaca es que haya un escalafón, de tal manera que los ascensos vayan siendo, pero de acuerdo al perfil que tengan ellos de experiencia. De preparación. Perfil de preparación o perfil académico, perfil psicológico y sobre todo los logros que hayan tenido en su desempeño como policías. De esa manera va a ser más justo, van ascendiendo y deben ir teniendo un sueldo mucho mejor o mucho más oneroso. Así es. Algo también con respecto a eso, para concluir en el área policíaca, también que los jefes de policía sean sometidos a un ente por medio de una terna y que se decida o se elija por el mejor de ellos, tomando en cuenta los 4 aspectos que ya te mencioné. Claro. Para tener una policía de calidad y lo más importante, tener una policía de excelencia. Así es. Sí. Y el último punto es el que tenemos que dar empleo a la gente. Muchas de las ocasiones los robos y cuestiones de inseguridad ocurren por falta de trabajo, y sí. Algunas personas porque no tienen ni siquiera para comer. Entonces, aquí tenemos 2 pilares muy importantes que podemos establecer para dar trabajo en Victoria. Uno es desde el punto de vista industrial y otro ya habíamos platicado y le había adelantado desde el punto de vista turístico. Así es. Adelante. Desde el punto de vista turístico, también te puedo decir que está desaprovechada nuestra Sierra Madre Oriental. Hay hijos de gente de dinero, sobre todo, pero muchos muchachos victorenses de todas las clases económicas que se van a Chipinque, por ejemplo, al Cerro de Chipinque, allá en Nuevo León. Allá practican el rapel, practican bicicross, motocross, van con sus cuatrimotos, y nosotros tenemos aquí una sierra donde se puede hacer, si la adecuamos. Inclusive aquí en nuestra propia sierra podemos poner teleféricos, podemos poner laberintos, podemos poner miradores, podemos poner restaurantes y hacer un desarrollo turístico allá en nuestra sierra. No sé si en alguna ocasión hayas tú visto desde allá arriba cómo se ve la ciudad. He tenido un poco la oportunidad de ver, pero no tan arriba, pero me imagino que ha de ser impresionante y ha de ser algo muy bueno y que debería de ser pues posible para todos, o que todos pudiéramos tener la oportunidad de vivir esas experiencias. Es una vista preciosa. Fíjate, con respecto a lo turístico, también hay algunos plantíos acá en la zona norte de Victoria de girasoles que debiera ir a ver la gente. Pero no solo eso, si tú te vas acá por la carretera rumbo Nuevo, hay un lugar que se llama el Huizachal, que es de nuestro municipio de Victoria. Sí. A un lado está Joya Verde. Ahí se siembran flores, y el espectáculo de ver la gran cantidad y la diversidad de colores con todos esos plantíos de flores es maravilloso. Ahí se siembra también orégano, se siembra laurel, y ahí es donde se engarzan o donde se labonan
el aspecto turístico con el aspecto económico. Sí. Porque esas flores, el orégano, el laurel, eso es parte de lo que produce nuestro pueblo en esa zona de Victoria. Sin embargo, nos damos cuenta con tristeza que vienen los coyotes, que viene, como le llaman comúnmente, viene gente de fuera, de otros estados, les compran muy baratas las flores se las llevan al Estado de México, a la Ciudad de México y nos las regresan muy caras. Sí. Entonces, aquí parte también el de dar empleo, es el de apoyar a los emprendedores, pero de una manera dirigida, de una forma asesorada. Y sobre todo, lo más importante, enseñarles, no a producir, ellos ya saben cómo producir, pero sí enseñarles a cómo industrializar y lo más importante, a cómo transportar. ¿Para qué? Para que haya una verdadera ganancia para los productores victorenses. De otra manera, es una pequeñez, una insignificancia lo que le queda de ganancia a ellos, y es un trabajo exagerado el que hacen para poder producir. Así es. No se diga la naranja, por ejemplo. Pues lo tenemos aquí muy cerca, de hecho. Exacto. Y muchos otros plantíos y muchos otros frutos que nosotros tenemos en nuestra Victoria y que desgraciadamente prácticamente se regalan a los coyotes. Así es. Y nosotros nos quedamos con muy poca ganancia en nuestra Victoria. Mientras no industrialicemos y no funcione bien la dirección de desarrollo, de producción agropecuaria y de producción de todo tipo, nunca va a crecer Victoria en ese aspecto, y vamos a seguir siendo pobres a pesar de tener grandes recursos. Así es, ¿no? Y se me hace muy relevante esa parte de trabajar, el dar empleo, el educar, pues sí, educar y formar más bien a nuestros policías. Y buscar que por medio de enfocar en los jóvenes a ciertas actividades, ya sea deportivas, artísticas o cualquier otra actividad que sea de índole creativa, pues creo que también es bueno para que ellos pues los jóvenes puedan enfocarse, en lugar de irse por la parte de lo delictivo, por la parte artística o de emprendimiento, y también para que nuestros policías puedan tener como pues esa educación y puedan saber que pueden ver a futuro, que pueden ver a más, y no se vayan, como lo mencionaba, doctor, por esa parte de corrupción. Y pues es muy padre lo que nos dice, y también trabajar esa parte del turismo para que nos dé empleo y bajar todavía esos índices de delincuencia. Tocando también un tema que creo que es de suma relevancia y es de los más importantes en la actualidad, el tema de la violencia contra la mujer. ¿Qué propone o qué nos podría decir usted para tratar esos temas, para que las mujeres de Victoria, las mujeres de aquí de nuestra ciudad se sientan seguras, puedan sentirse tranquilas? ¿De qué manera o qué propone usted para ese diálogo o esa solución para esta problemática que tenemos actualmente? Mi principal propuesta es que el trato sea por igual a hombres y mujeres. Inclusive te debo decir que dentro de mi planilla la mayor parte son mujeres. Okay. La mayor parte son mujeres y son personas de todas las posiciones económicas. Claro. Tenemos ahí en la planilla amas de casa, tenemos trabajadoras domésticas, tenemos contadoras, ¿sí? Inclusive tenemos abogadas, tenemos de todos los tipos de profesiones y oficios. Claro. Porque es muy importante incluir a la mujer, porque ellas tienen un punto diferente de vista con respecto al hombre. Así es. Y tienen cierta sensibilidad muy distinta a la que tenemos nosotros. Y el hombre y la mujer son un complemento. Muchas de las veces hay situaciones como el hablar de feminismo es separar. La contraparte, ya ves que ha habido términos que se han descrito para que reunir o que se unan más las mujeres y se defiendan unas a otras. Claro. Y ha habido términos también que se definen para que los hombres se unan y se defiendan unos a otros. Yo creo que eso es separación, eso es división. Más bien debería haber un término que nos una a ambos sexos en lugar de separarnos. Sí, como eso del solidarismo, que es el que se ayuden las mujeres entre sí, o la fraternidad, que se ayuden los hombres entre sí. Claro. Yo creo que más bien debería haber otro término y otra postura en el que nos unamos hombres y mujeres para trabajar en conjunto.
para vivir en conjunto y sobre todo para tratarnos bien en conjunto. Recordemos que para ser bueno o para ser malo no hay sexo. Así es. Una mujer puede ser buena, puede ser mala, un hombre puede ser bueno, puede ser malo. No podemos tasar, ni podemos decir todos los hombres son malos, todas las mujeres son buenas y viceversa. Aquí todos tenemos hermanas, tenemos madre. Así es. Mi mamá ya falleció desgraciadamente, pero tuve mi madre, algunos todavía la tienen, tenemos tías, tenemos mujeres en nuestra familia, entonces como tal debemos respetarlas, cuidarlas y lo más importante, honrarlas. Así es. No, pues qué importante lo que dice, porque creo que sí es de tomarse a consideración y de suma relevancia esa parte de pues generar esa igualdad entre hombres y mujeres para que todos podamos sentirnos parte de esta sociedad y podamos crecer de igual manera. Antes de pasar a unas preguntas rápidas, o más bien a unas palabras rápidas, me gustaría cerrar esta parte del diálogo preguntándole de qué manera podemos sentir los otros victorenses o nosotros ciudadanos, si usted llegase al poder, cómo podemos saber que vamos a poder seguir teniendo ese contacto con usted y cómo vamos a saber nosotros que vamos a poder seguir dialogando. Así como ahorita que yo lo contacté por Instagram, hubo la apertura de decir, ven aquí a la oficina, vamos a grabar, claro que sí, apoyamos a los jóvenes, pero pues sabemos que una cosa es la campaña, o con muchos políticos una cosa es la campaña, y ya cuando llegan al poder muchas veces se suelen olvidar. ¿De qué manera podemos saber nosotros que no va a pasar esto aquí y que vamos a poder seguir teniendo un diálogo y un acercamiento con en el caso de que usted llegase al poder? Fíjate que yo creo que siempre es bueno los consejos de las personas mayores, los que nos antecedieron. Claro. Y algo muy importante, un consejo que decían los abuelos y que tienen mucha razón: alguien que te vea a los ojos, así es, dice verdad. El que te rehuye la mirada dice mentira. Entonces, yo creo que de esa manera pudiéramos empezar. Okay. La otra es el otro consejo que decían los abuelos: para saber quién es o quién va a ser en el futuro, basta con ver quién fue en el pasado. Entonces, aquí es muy importante investigar, que nosotros veamos cómo fue la persona, el político en el pasado. Así es. Alguien que ya fue político, alguien que ya fue diputado, que fue diputada y que no ayudó a los victorenses, ¿tú crees que los va a ayudar ahora? Pues no, difícilmente. Difícilmente. Entonces, esa es la invitación. La invitación es para que analicemos y me analicen también a mí, analicen mi pasado. Mi pasado es de participar en asociaciones civiles, de ayudar a la gente. Okay. Es un pasado donde sobre todo me he dedicado, además de querer a mi familia, a mis hijos, a mis hermanos, a mis padres, de también arropar a los victorenses. Te repito, yo soy netamente localista. ¿Por qué? Porque en la medida en que todos seamos localistas, van a crecer nuestros pueblos y entonces podemos extendernos. Así es. Y también, ¿por qué confiar en Margit? Porque así como soy yo aquí, como estoy hablando contigo, claro, así hablo con la gente de las colonias, con la gente de los ejidos, así hablo con mis amigos, así hablo con mis pacientes, así hablo en el hospital. Yo no soy diferente, no soy de poses. Okay. Inclusive a mí me recomendaron que tuviera un asesor de imagen. Y el asesor de imagen lo primero que me dijo es que tenía que maquillarme. Yo le dije que no, que no. Yo quería parecer tal como soy. Okay. Porque en el momento en que ya tuviera maquillaje, pudiera ser una persona distinta. Okay. Y no voy a hacer que además también me guste el maquillaje y me convierta en otra cosa, ¿no? Okay. Entonces, ese es un chascarrillo, es una broma. Sí, pero sin embargo, yo creo que debemos ser auténticos. En la medida en que seamos auténticos y que la gente nos conozca, en realidad como somos es como nos van a aceptar, y sobre todo como se van a dar cuenta en realidad qué es lo que traemos dentro en el corazón y qué es lo que traemos en la mente. Ya muchas de las veces los victorenses se han ido por ciertas situaciones, que porque es una persona bien parecida, okay, que porque monta caballo, inclusive que porque baila zumba. Y los victorenses ya no debemos irnos por eso. Debemos irnos sobre todo por la forma de ser y de pensar de la persona
Y no nada más por el mensaje, analizar también a la persona íntegramente y sobre todo su pasado. Esa es la mejor forma y es lo que va a garantizar que tengamos una persona que dirija los destinos de Victoria y que realmente quiera hacerlo por los victorenses, quiera hacerlo por nuestro pueblo y no quiera hacerlo por intereses personales. Así es, ¿no? Y qué importante todo lo que nos menciona, todo lo que nos dice. Y pues la invitación también de nuestra parte, siento un poco la responsabilidad de hacérselo saber y de comunicárselo por ser un ciudadano, por ser de aquí de Victoria, esa parte de mantener, que mantenga usted siempre esa apertura y esa parte de dialogar, de ver a los ojos y de serle siempre transparente a la gente. Entonces, gracias nuevamente por dejarnos estar aquí. Vamos a pasar a esta parte de las preguntas rápidas, que más que nada también son palabras rápidas. Yo le digo una palabra y usted me dice lo primero que se le venga a la mente. Gracias, sí. Va, Ciudad Victoria. Ciudad limpia, ciudad amable y sobre todo mi deseo de progreso. Candidato independiente. Candidato valiente. Ok, compromiso. Compromiso, sacar adelante a Victoria, hacer un Victoria próspero. Perfecto, respeto. Respeto hacia todos los victorenses y hacia todos los seres humanos. Pueblo. El pueblo es lo básico, es lo que tenemos que sacar adelante porque son los que nos apoyan para poder ser grandes y nosotros tenemos que hacer grande al pueblo también. Excelente. Mujeres. Las mujeres, alguien a quien tenemos que respetar. Venimos de las mujeres y la compañera principal de los hombres es la mujer. Así es. Promesas. Promesas, yo no creo en las promesas, más bien yo creo en nuestra palabra. La palabra vale más que la firma. Así es. Jóvenes. Los jóvenes son el presente, no son el futuro. Los jóvenes ahora nos dan cátedra de muchas situaciones y nos dan cátedra de cómo salir adelante en muchos aspectos que nosotros, por ser adultos, no conocemos. Así es. Corrupción. Corrupción, erradicarla. Hace rato ya comenté cómo hacer para quitarla de Victoria. Mentiras. Las mentiras no están dentro de mi vocabulario, ni están tampoco dentro de mi diccionario mental. Ok, honestidad. La honestidad es lo que me caracteriza. Yo soy honesto y transparente. Partidos políticos. Los partidos políticos ya no nos convencen, ni convencen a Victoria. Agua. El agua es importantísima. Es el 75% de nuestro cuerpo lo conforma el agua y es indispensable para que nuestro pueblo siga creciendo y para que se desarrolle. Sin agua no vamos a tener nada. Excelente. Doctor, pues quisiera finalizar no sin antes extenderle primero que nada nuevamente el agradecimiento y esperando que si llegase usted al poder volvamos a tener esta plática, ahora sí con vistas a platicar nuevas cosas y que siga teniendo esa apertura y como le digo, siento esa responsabilidad de hacerle llegar este mensaje y de hacerle llegar estas palabras de que el pueblo está harto de las mentiras, está harto de lo que ha pasado durante todos estos años e invitarlo a que usted siga teniendo esta apertura, siga teniendo este diálogo y a que siga recibiendo a los ciudadanos, así tanto esta oficina como ya sea en el caso de que llegase al cargo, pues tenga la apertura siempre de que los ciudadanos puedan estar ahí, porque los ciudadanos son quienes los ponen ahí a los políticos y en este caso los ciudadanos es quienes lo pondrían a usted ahí, entonces que siempre tenga esa apertura para dialogar, que siempre mantenga esa forma de ser de usted y que no se deje llevar por las demás cosas y por las demás tentaciones que pueda haber. Entonces siempre mantenga esa sencillez, mantenga ese diálogo y pues gracias de verdad por confiar en nosotros, por confiar en los jóvenes y por creer en este proyecto. Al contrario, muchas gracias. Fue un gustazo enorme el poder platicar, el poder dialogar y sobre todo el poder exponer qué es lo que quiero yo para con mi Victoria. Digo mi Victoria y yo siento que así deberíamos decir todos. Así es. Mi Victoria, porque es la forma en que nos debemos sentir identificados. Yo siempre he dicho que tenemos que regresar a Victoria, a nuestros orígenes, nuestra cultura, nuestras leyendas, nuestra historia. Es la forma en que los victorenses, sobre todo los jóvenes, vamos a sentir un arraigo, vamos a sentir identidad, en la forma en que vamos a querer a Victoria y en la forma en que vamos a luchar por ella y sacarla adelante. No hay otra manera.
Muchísimas gracias de verdad por este espacio y pues bueno, a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Este es el episodio con el doctor Margit, candidato a la alcaldía de Victoria. Nos vemos en un próximo episodio, en una nueva plática. Gracias por estar aquí. Ustedes saquen sus propias conclusiones de este diálogo. Sean partícipes del voto, no se queden, no se abstengan de participar. Este diálogo, como les digo, es una plática neutra en la que quiero que conozcan al candidato, algunas de sus propuestas, pero que también ustedes sean partícipes de este proceso. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Gracias. Excelente. Doctor, muchas gracias. No, muchas Muy gracias. bien. ¿Qué le pareció? Muy bien, muy bien. Muy bien. Qué bueno. Me gustó mucho la dinámica y